noches, bienvenidos a la Legión Caminando entre Valientes. Hoy miércoles, estamos muy agradecidos de que se hayan conectado. Gracias por el tiempo que dedican al programa. Esperamos que sea y siga siendo de edificación, así como es para nosotros. Paquito, buenas noches. Buenas noches, Ángel. Buenas noches, Lalo. Aquí, Un gusto que nos acompañes, nuevamente. El gusto es mío. Gracias por aceptar la invitación y un saludo a Perú, a Ciudad del Carmen, a Ciudad de México, a nuestros pastores de cobertura, al pastor Abraham, la pastora Carmelita, y les damos la bienvenida también y la bendición de parte de nuestros pastores, Arturo y Conchita Rojas. Que esta palabra sea de bendición, y agradecemos a Malatz por esas deliciosas donas que están ahora horneadas, que van a ser, se ven, bueno, ya escogí la mía, yo con eso les digo, ya escogí la mía. Lalo. Lo siento por alguien que ya no lo va a tocar. Exactamente. Y no digo nombres, pero lo estoy viendo. Buenas noches, saludos, bendiciones. Pues buenas noches a todos, qué gusto pues estar nuevamente con ustedes. Gracias, Paco. Gracias también por el video que nos mandaste, que nos hizo reír mucho. Lalo, Ángel, gracias y buenas noches a todos y bienvenidos. Buenas noches. Pues iniciamos. Ojalá y mandes el link, mandes y conectes al amigo. En verdad esta palabra va a ser de edificación. Y seguimos con la temática que tenemos, ¿no? Preparando, el tema que estamos preparándonos para la conquista. El del pasado fue gancho al hígado, que a muchos nos dolió el hígado, la verdad. Y en esta ocasión vamos a curar ese gancho al hígado. El amor de Dios en el desierto. Qué increíble palabra, ¿no? Es algo que quisiéramos, ¿no? Que siempre nos acompañe el Señor para cualquier cosa que... Y iniciamos con el capítulo base, que es Éxodo, en el capítulo 17, dice... ¿Sí? ¿Estoy bien, Lalo? Sí, adelante. Ok. Dice: toda congregación de los hijos de Israel partió del desierto, de sin sus jornadas, conforme al mandamiento de Jehová, y acamparon en Refidim, y no había agua para que el pueblo bebiese, y acercó el pueblo con Moisés y dijeron: danos agua para que bebamos. Y Moisés le dijo: ¿por qué acercáis conmigo? ¿Por qué tendréis a Jehová? Así que el pueblo tuvo ahí sed y murmuró contra Moisés y dijo: ¿por qué nos hiciste subir de Egipto para matarnos de sed a nosotros, a nuestros hijos y a nuestros ganados? Entonces clamó Moisés a Jehová diciendo: ¿qué haré con este pueblo? De aquí a un poco me apedrearán. Y Jehová dijo a Moisés: pasa delante del pueblo y toma contigo a los ancianos de Israel, y toma también en tu mano tu vara con la que golpeaste el río, y ve, he aquí que yo estaré delante de ti allí sobre la peña en Horeb, y golpearás la peña y saldrá de ellas agua, y beberá el pueblo. Y Moisés lo hizo así en presencia de los ancianos de Israel, y llamó el nombre de aquel lugar Mashán y Meribá, por rencilla de los hijos de Israel, y porque tentaron a Jehová, diciendo: está pues Jehová entre nosotros, los amalecitas son vencidos. Entonces vino Amalec y peleó con Israel en Refidim. Y le dijo Moisés a Josué: escógenos varones y sal a pelear contra Amalec. Mañana yo estaré sobre la cumbre del collado y la vara de Dios en mi mano. E hizo Josué como lo dijo Moisés, peleando contra Amalec, y Moisés y Aarón y Hur subiendo a la cumbre del collado. Y sucedía que cuando alzaba Moisés su mano, Israel prevalecía, mas cuando él dejaba su mano, prevalecía Amalec. A las manos de Moisés se cansaban, por lo que tomaron una piedra y pusieron debajo de él, y se sentó sobre de ella, y Aarón y Hur, sosteniendo sus manos, el uno del lado
de un lado y el otro del otro, así hubo en sus manos firmeza hasta que se puso el sol. Y Josué deshizo a Amalec y su pueblo a filo de espada. Y Jehová dijo a Moisés: escribe esto para memoria en un libro, y di a Josué que reharé del todo la memoria de Amalec debajo del cielo. Y Moisés edificó un altar y llamó su nombre Jehová Nisi. Y dijo: por cuanto la mano de Amalec se levantó contra el trono de Jehová, Jehová tendrá guerra con Amalec de generación en generación. Qué tremenda palabra, qué palabra tan fuerte, porque encontramos al pueblo de Israel, el pueblo de Dios, que dice que venía del desierto de Sin. Y cuando nosotros vemos la palabra Sin, significa lodo, significa arcilla, significa barro. Y efectivamente eso era Israel en las manos de Dios en ese momento. De ahí el nombre del tema, ¿no? Que el tema es, ¿cómo es, Paquito? El amor de Dios en el desierto. El amor de Dios en el desierto. Llegan del desierto de Sin y llegaron a Refidim, y dice que ahí tuvieron sed, ahí tuvieron una necesidad. Cuando nosotros vemos a este pueblo, lo vemos que durante 400 años vivieron una esclavitud, vivieron una formación, se formaron generaciones en Egipto. Vamos a pensar en 10 generaciones, hablamos más o menos como 40 años por generación, 10 generaciones en Egipto. Y podemos pensar un poco, ¿no? Cuando un niño pequeño, ustedes saben que los niños pequeños siempre preguntan, todo preguntan. Un niño de 3 años, 4 años, le decía a su padre: oye, papá, ¿y por qué te levantas tan temprano y vas a trabajar? ¿A dónde vas, no? ¿A dónde vas a trabajar? ¿Y por qué regresas tan tarde? Y mi mamá, ¿por qué va contigo? Y mi hermano, el que ya cumplió 2 años, ¿por qué va contigo? Y yo me quedo solo en casa, ¿por qué? ¿Y quién te paga? ¿Y cómo le haces para vivir? ¿Y por qué no podemos ir a algún otro lugar, sino que diario tiene que ser la misma historia, diario que tiene que ser la misma rutina? ¿Por qué? Y el padre, pues sí contestaba: no, hijo, es que cuando vinimos con tu bisabuelo José y tu tatarabuelo Jacob, y aquí nos quedamos en la tierra de Gosén, y estamos trabajando, pero ¿cuánto te pagan, papá? No, pues nos dan comida. Pero papá, ¿por qué no hacemos otra cosa? Y como muchos de nosotros, ¿no? Es que, hijo, esa es la vida que nos tocó vivir. O sea, ellos venían con una mentalidad totalmente perdida, no tienen una identidad. Ahora en la actualidad, perdón Lalo, que por ejemplo pones este tema, por ejemplo hay muchas veces los niños nos dicen: oye papá, quiero esto, pero es que no me alcanza. Oye papá, no, o me puedes comprar esto, es que no me alcanza, lo que gano no me alcanza, ¿no? Así de simple. Y no podemos dar un poco más, porque estamos en lo mismo siempre, ¿no, Lalo? Sí, el hecho es que este pueblo tenía una mentalidad de esclavo. Sí. Una mentalidad que tenía que ser transformada. Unas estructuras, vamos a decirlo así, culturales, unas estructuras mentales, emocionales, de razonamiento. Porque lo vemos aquí claramente. Les dice: oye, Moisés, ¿por qué nos trajiste al desierto a que muéramos nosotros, nuestros hijos, nuestros ganados? ¿Por qué? Si allá estábamos bien, nos acordamos cuando nos sentábamos a comer, mira, nos daban cebollas, nos daban ajos, nos daban sandías, nos daban melones, nos daban carne, y tú aquí mira cómo nos traes. Pero se les olvidaba que tenían que trabajar como esclavos, tenían que ser latigados, tenían que ser maltratados. Eso se les olvidó en ese momento, ¿no? Y lo más importante, ¿no? Vivían como esclavos y sin Dios, sin el verdadero Dios, sin una esperanza, en medio de esos ídolos, ¿no? Egipcios. Y Dios tenía un plan. Así es. Profetizado, tenía un plan establecido. Dios sabía que esto iba a suceder. Y ahorita que comentaban esta parte en la plática pasada, Sí. si te acuerdas, se hablaba mucho sobre que el lugar donde nacimos
No debe determinar nuestro futuro. no determina nuestro postrer estado, ¿no? Y ahorita que estamos en esta nueva plática, pues la plática vuelve a tomar, Ángel, ese rumbo en el sentido de que el pueblo había sido, como dice Lalo, Esclavos. educado como esclavo, pensaban como esclavos, comían como esclavos, porque Reaccionaban como esclavos. emocionalmente sentían como esclavos, mentalmente estaban, digamos, domesticados como esclavos. Entonces toda esa cultura la tenían impregnada completamente. Pero es una mentalidad del humano, ¿no, Arqui? Yo creo que en la mayoría de nosotros como personas, como varones, y más siendo jefe de familia, por ejemplo, en mi caso, si alguien me dice, oye, Dios quiere algo más para ti, me parezco al perro, ¿no? Y digo, bueno, ¿será que sí me va a dar un vaso? Pero ahorita tengo o sea, ¿quién me asegura que sí? Oye, pero es que no, o sea, se oye muy bonito lo que me estás diciendo, pero ¿por qué quieres agarrar mi vaso? O sea, ¿cómo te lo voy a dar si quién me asegura? O sea, mira, bien o mal, me dan cebolla, bien o mal, ya me dan algo, bien o mal, tengo mi casa, aunque sea de la minita, pero la tengo. O sea, muchas veces la mentalidad, no vamos tan lejos, o sea, no forzosamente es la de Egipto. Podemos ver que hoy en día estamos atados todavía al pensamiento de decir, bueno, ¿qué me vas a dar para que yo, o quiero verlo, ¿no? Sí, ¿quién me asegura? Son lo que decimos estructuras, ¿no? Así ¿Cuáles es. son nuestras estructuras? Muchos tenemos dependencia de qué? Pues del dinero, de tu trabajo, de tu rutina diaria. Ya sabes lo que vas a hacer, ya sabes lo que va a pasar después que hagas eso, ya sabes qué vas a hacer después. Otros decimos, bueno, es que tenemos todo está bien, Todo pues, bajo ¿no? control, ¿no? Sí, Todo bien. sí. Ya tengo una rutina y ya no le muevas, o sea, ya estoy bien, ya estoy cómodo, ya no quiero experimentar algo que no conozco, Sí, algo sí, sí. donde no se puede asegurar Sí. que voy a estar mejor, o que voy a tener esas mismas cebollas, ese mismo ajo, ese mismo melón. Y recordemos que la escritura es tan hermosa que lo que está escrito es una figura, ¿no? De lo que hoy en día, por eso la Biblia es tan actual, ¿no? De modo que aunque estemos leyendo un pasaje de miles de años atrás, cuando lo leemos, Dios revela su palabra en nuestro estado actual, ¿no? Se hace rema, ¿no? Se rema, ¿no? Y entonces se dice que Dios nos habla a través de su palabra, porque por eso dice, ¿no? Que tenemos la palabra profética más segura. Y es que, por ejemplo, mira, llegaron a este lugar llamado Refidim y acamparon y tuvieron una necesidad, ¿no? ¿Cuántos de nosotros no vemos nada más que nuestra necesidad, ¿no? Ellos que dijeron, mira, Moisés, nos vamos a morir de hambre y de sed. ¿Qué vas a hacer? Recordemos, 600,000 varones sin contar mujeres y niños. Estamos hablando más o menos de 2 millones de personas, ¿no? ¿Qué sucede? Se sucede el milagro, ¿no? Le dice Dios, ¿sabes qué? Golpea la roca, la peña, y de la peña va a salir agua. Y cuando vemos esto nos imaginamos un chorrito de agua, ¿no? Una llave de media. Una llave de media pulgada, ¿no? Ahí es. Una llave de nariz de media pulgada. Exactamente. Salga el agua. Pero no. O mínimo un cántaro, ¿no? Lo que da un brote de un cántaro. No, era un pueblo de 2 millones de personas aproximadamente. ¿Te imaginas cuánta agua tenía que salir para sustentar? La peña se abrió así, ¿no? Y el volumen de agua. Exactamente, ¿no? Fue grande, ¿no? Ahora, hablamos hace un rato dónde estaba cayendo el agua, en la arena, y la arena que hace absorbe el agua. ¿Te imaginas cuánta agua tuvo que brotar de esa peña? Y ellos vieron el milagro. ¿Y sabes qué encontraron en ese lugar? Encontraron seguridad. Refidim quiere decir lugar de qué? Descanso, sostén, soporte, cama. Es decir, encontraron una seguridad. Cuando muchas veces hemos venido a conocer al Señor, Dios nos bendice de una manera. Dios nos empieza a bendecir. Ya los había bendecido, los había sacado de Egipto, los estaba llevando a un lugar, les dio agua, les proveyó lo que necesitaban. Ya empezaba a haber un cambio. Y ellos que dijeron, no, pues aquí nos quedamos, ¿no? Sí. Pasa lo que pasó cuando el Señor Jesucristo se transfigura, ¿no? Y ¿quiénes estaban con el Señor Jesucristo en la transfiguración? Pues estaba Pedro, Juan y Jacobo, ¿no? Jacobo. Los tres, ¿no? Esos eran los tres Pedro, principales apóstoles del Señor, ¿no? Y se transfigura el Señor, y ¿quiénes aparecieron? Apareció Moisés y apareció Elías, ¿no? Y al ver la gloria, Pedro
Petero era bien vivo, bien listo, vivaracho. Dice, ¿sabes qué, Señor? Mira, se siente bien bonito la presencia de Dios, se siente bien bonito aquí, verte a ti transfigurado, ver la gloria de Dios en Moisés, ver la gloria de Dios en Elías. ¿Sabes qué, Señor? Hagamos unas enramadas, una para ti, una para Moisés, una para Elías, y aquí quedé, aquí. Lleno de buenas intenciones, ¿no? O sea, a veces eso nos pasa mucho en la vida cristiana hoy en día, ¿no? A veces parece que lo que estamos pensando, pues está bien, o sea, como que lleno de buena intención, pues quedémonos aquí, ¿no, Señor? O sea, ya la hicimos. Queremos, como dice, como cuando un carro, ¿no? Queremos muertear el carro, ¿no? No gastar, no nada, lo muerteamos, ¿no? Punto muerto. Ahí nos la llevamos, aquí nos quedamos. Y cuando nosotros llegamos a este punto, ahí es donde tenemos que empezar a romper las estructuras, romper la dependencia tal vez que tú tienes hacia tu trabajo, hacia una persona, tal vez hacia tu pareja, tal vez en una mala relación, tal vez en algún pecado que no quieres dejar porque te sientes cómodo. Dices, nadie se ha dado cuenta que tengo segundo frente, nadie se ha dado cuenta que me echo mis cervecitas el fin de semana, nadie se ha dado cuenta que a lo mejor todavía le das unos golpes a tu esposa de calladito, ya no se queja, no pasa nada. Y esa parte, cuando encontramos una comodidad y decimos, pues Dios no me ha castigado, mira lo que estoy haciendo y no pasa nada, aquí nos quedamos, Señor. Y a veces todo eso que acaba de mencionar Lalo es algo tangible. Sí. Es algo que se puede ver físicamente o se puede usar, pero luego hay cosas que nadie ve. Exactamente. Como nuestros pensamientos, ¿no? Y en donde pensamos que nadie tiene acceso a nuestros pensamientos. Y ciertamente Dios tiene acceso a nuestros pensamientos, ¿no? Así es. Y todo esto que estamos platicando, Paco, Ángel, Lalo, ahorita hablaban algo muy importante, ¿no? De que decía Lalo, tenemos que romper estos esquemas, estas cuestiones mentales, estas emociones en Dios, porque en Dios todo es posible. Porque si alguno está en Cristo, dice la Escritura, ¿no? Nueva criatura es. Dice, las cosas viejas pasan. Aquí todas son hechas nuevas, ¿no? Primera de Corintios. Segunda de Corintios 5:17. Pero cuando estamos pasando por ese desierto, que pues queda súper claro que el desierto pues es un lugar árido, un lugar sin agua, un lugar incómodo, un lugar donde hace calor, un lugar donde no hay mucha vegetación. Que nadie quisiera pasar, ¿no? Eso, quisiera en pocas palabras, eso que acabas de decir, ¿no? Un desierto es así como que lo veo en fotografía, ¿no? Pero no quiero estar ahí, ¿no? Pero, ¿qué representa en este pasaje, o qué representa para el pueblo de Dios el desierto, ¿no? Esto que está viviendo, esto de que salen como esclavos y ahora... muchas veces alguien se puede pensar, ¿cómo es posible que tardaron 40 años? ¿No? Si cuando lo vemos ahora en un mapa o en un satélite decimos, pues eso, ¿no? Es algo muy... No recuerdo ahorita el tiempo, pero por ahí hay datos de cuánto tiempo se hubiera hecho si caminan en una línea recta, ¿no? Con aquello de que el espacio más cercano entre dos puntos, La línea pues es una línea recta, ¿no? Y ahora nos damos cuenta que confirmamos la sabiduría de Dios, Ángel, de que Dios no se equivoca, No se equivoca. y que Dios necesitaba trabajar con... ¿Y por qué necesitaba Dios trabajar con el pueblo? Por amor a su pueblo. Así es. Todo esto que estamos hablando y que estamos viviendo, Dios lo hizo por amor a su pueblo. Dice este versículo de Oseas, en el capítulo 11, en el verso 4, dice: con cuerdas humanas te atraje, con cuerdas de amor. Y fui para ellos como los que alzan el yugo de sobre su cerviz, es decir, como un libertador, ¿no? Y dice, y puse delante de ellos la comida, dice esta versión. Y podemos ver cómo tenían sed en este pasaje cuando acampan en Refidim, y de repente, cuando acabó de leer ahorita Paco, y dice, y el pueblo murmuró contra Moisés porque tenía sed, ¿no? Y ahí va otra vez papá Dios, como nos pasa a ti, como me pasa a mí también, cuando de repente nos desesperamos y de repente decimos, pasa esto, necesito lo otro. Porque algo de lo que es muy importante, tú que nos estás escuchando, es que esto que se está comiendo en esta mesa de la palabra de Dios, lo podamos aplicar.
a nuestra vida y a nuestras circunstancias. Y cuando Dios, sabiendo que esto iba a suceder, o sea, Dios ya sabía que es un desierto, Dios hizo el desierto. Sí. ¿No? Dios sabe la temperatura que hay en el desierto, Dios sabe la cantidad de agua que hay en el desierto. Y Dios también quería mostrar su poder y que ellos vieran que su presencia estaba ahí. En el pasaje que leíste dice que le dijo, yo estaré ahí sobre la peña, ¿no? ¿Por qué no lees nuevamente ese pequeño pasaje? Aquí dice, final? Dice, y en el versículo, en el 6 dice, y yo estaré delante de ti sobre la peña en Horeb, y golpearás la peña y saldrá de ellas agua, y beberá el pueblo. Y Moisés lo hizo así en la presencia de los ancianos de Israel. Y regresando al versículo que acabamos de leer, dice en Oseas 11:4, en la parte final, dice, y puse delante de ellos la comida. Cuando nosotros vemos este pasaje, vemos que ellos encontraron una seguridad. Dios nos da seguridad, pero el hecho de que Dios nos da seguridad no implica que nos vamos a quedar ahí, porque Dios no nos ha llamado, exactamente, Dios no nos ha llamado a quedarnos en un punto muerto. Dios nos ha llamado a crecer, a caminar, a avanzar, a ser hombres que son líderes en su casa, que son cabeza en su casa, que son sacerdotes. Y acuérdate que el sacerdote está establecido por Dios para interceder, para ser un mediador entre Dios y su pueblo. En este caso, tú y yo somos el sacerdote para ministrar a Dios a nuestra casa, a nuestros hijos, a nuestra esposa. ¿Y cómo vamos a poder hacerlo si no queremos, si no estamos dispuestos a romper con lo que nos acomoda? Por ejemplo, ¿qué cosa habían encontrado ellos allá en Refidim? Encontraron agua, acamparon varios días. Yo les decía hace un momento, pues ellos ¿qué hicieron? Al otro día de que Dios les quitó la sed, se levantaron. Ya no se levantaron de madrugada a trabajar como esclavos. Una nueva sensación de libertad. Ya no tengo que ir a hacer ladrillos. Ya no tengo que entregarle cuentas a nadie. Se miraron sus espaldas. Ya no había latigazos en sus espaldas. Viéndolo en la actualidad, ¿no? Como decíamos hace un rato, muchas veces aquí en la palabra ya vimos el milagro, dio el agua, y muchas veces en la actualidad nos da el milagro, ya empezamos a ver una cosa nueva y cómo nos cuesta seguir adelante, porque el Señor ya hizo lo que le correspondía y ya tenemos que empezar a buscarle, a comprometerle. El detalle es que muchas veces nosotros solamente queremos que Dios nos dé, sí, que Dios haga, pero cuando Dios te dice, ahora tú haz, sí, ahora tú da, siempre entonces estamos cuando así, decimos, ¿no? oye Señor, espérate, ¿no? O sea, yo no puedo dar eso, Señor, porque ¿qué voy a hacer si te lo doy? Yo no puedo darte completamente mi corazón, esas áreas de mi corazón sí, que son solo mías, Señor. Que yo no puedo permitirte que entres ahí, porque hay ciertas áreas en las que no le hemos permitido a Dios entrar. No le hemos permitido a Dios entrar muchas veces porque nos cuesta trabajo entender lo que decía Larky ahorita, ¿no? El amor, la paternidad de Dios, cómo Dios nos ama. Y eso es porque muchas veces nosotros no recibimos una buena imagen de nuestros padres, ¿no? No recibimos una buena imagen de papá. A lo mejor papá nunca nos abrazó, nunca nos... O ni siquiera tuvimos una imagen, algunos, ¿no? Algunos no tuvieron imagen paterna, ¿no? Y los que la tuvimos, a lo mejor la tuvimos distorsionada, ¿no? Porque no fue la correcta, ¿no? Sí. Y otra de las cosas por las cuales a veces no entendemos es porque no tenemos la dimensión de lo que es Dios, o sea, del poder que tiene Dios sobre todas las cosas. Porque, por ejemplo, ahorita que hablaban un poquito de eso que decías, Lalo, sobre de que somos sacerdotes, también está escrito, dice, ¿no? Y me seréis reyes Y y sacerdotes, ¿no? Y eso es algo que está escrito, o sea, ese es el llamado que tenemos y lo tenemos todos, ¿no? Y ahorita estaba buscando aquí rápido mientras ustedes hablaban, y un poquito más atrás en el Éxodo, me parece que 7:6 es cuando dice, y se presenta Moisés, ¿no? Y le dice a Faraón y le dice, ¿se acuerdan qué es lo que le decía, ¿no? O sea, esto que ya están viviendo, ¿qué es lo que Moisés se presentaba con Faraón y le decía, deja ir
a mi pueblo, pero le decía algo a continuación. Para que adore. Para que me sirva. Eso, adorarme, conocerme, saber quién soy yo. O sea, Dios necesitaba, Dios deseaba, Dios estaba esperando todo este tiempo. Dios estuvo en espera que todo ese pueblo que José llevó a través de su bendición de estar ahí en Egipto y de que los cubrió en su momento. O sea, en todo momento vemos la bendición y el amor de Dios hacia el pueblo de Israel, ¿no? Pero ahora están ahí y Dios le dice, le decía a Moisés, al faraón, deja ir a mi pueblo para que me sirva. Y yo quiero decirte algo, si tú nos estás escuchando y tú no conoces muchas cosas de estas que estamos hablando, yo quiero decirte que no hay forma de que puedas hacerte a un lado cuando Dios te llama. ¿Cómo te puedes hacer así? No te puedes hacer así, no te la puedes tirar, aunque seas muy rápido, aunque así como Taco quiso hacerlo muy rápidamente. Yo creo que sí se puede, porque lo hemos hecho, hemos tratado, y algunos lo hemos hecho, pero el detalle... Lo retamos, ¿no? Como que lo retamos. No, mira, el detalle es que cuando nosotros nos apartamos, cuando nosotros nos hacemos a un lado, las consecuencias son graves. ¿Y sabes quién sufre más en esas cosas? Nuestra casa, nuestros hijos, nuestra esposa. Porque a lo mejor tú y yo, pues a lo mejor a veces ni nos importa mucho, la verdad. Los varones llegamos a ser muy indiferentes, en verdad. Tú con que te salgas de la casa te olvidas de los problemas y dejas a la mujer ahí tal vez con las broncas, con los hijos y te importa poco. Sí. Tú te sales y se acabó, te y vas parece con que los no amigos, pasa nada, ¿no? Y no pasa nada, pero la que queda ahí, la esposa, los hijos, y regresas y otra vez los mismos problemas, te metes al infiernito otra vez. De verdad, o sea, tenemos que ser sinceros, o sea, a veces tenemos nuestros infiernitos particulares, pues. No, ya que nos cuente bien creo que voluntariamente entramos al desierto, ¿no? Pero hay algo importante que estás diciendo y aquí, muchas veces de todo culpamos a Dios y es lo que vemos. Yo en mi caso, apenas estuve hablando con un varón, servíamos juntos y me dicen, Dios tuvo la culpa de que me alejara. Le digo, ¿pero por qué? Dios tuvo, dice, puso las cosas y todo eso. Yo te veo ahora, dice, te veo ahí, dice, y hablas diferente y todo. Muchas veces el Señor quiere, por eso dicen que con Él es diario. El ir creciendo es diario, es diario. Pero tú te alejas y te estancas y no te das cuenta. Y de repente ves a otra persona que va junto contigo, o por eso muchas veces dentro de la misma iglesia, y perdón que se los diga, pero habemos muchos que decimos, ¿por qué él? ¿Por qué él? ¿Por qué él habla así? ¿Por qué ya no lo conozco? ¿Por qué esto? Pero no te das cuenta que hay personas que dicen, va, órale mi amor, órale, y vamos, y temprano nos levantamos, y órale, y alista los chamacos y nos vamos. Y a ti te dicen, no, ahorita no, lo escucho por internet, ¿a qué voy? A que me estén regañando, a que me estén sermoneando, y no vemos, a ver caras, y no vemos el crecimiento, o sea, y muchas veces es lo que ahorita lo hace, ¿no? No lo lees el pasaje, Angelito. Híjole. Ese pasaje está poderoso. Escúchalo bien, verás, es de bendición. Hebreos 3, del 7 al 10 nos dice lo siguiente. Por eso hay que hacer lo que el Espíritu Santo dice. Si hoy escuchas la voz de Dios, no sean tercos, como aquellos israelitas que no quisieron obedecerlo en el desierto. Ellos quisieron ver hasta dónde soportaría Dios su desobediencia. Por eso Dios les dijo, aunque los traté bien durante 40 años, sus antepasados me pusieron a prueba en el desierto. Entonces me enojé y les hice ver que vivían en el error, pues no obedecían mis mandamientos. ¿Qué hicieron? Se hicieron a un lado. Nada más. ¿Se puede o no se puede? Sí se puede. El detalle es las consecuencias de hacerse a un lado. Ahí lo dice. Dice, los hice ver su error. Ellos querían ver, dice, hasta dónde, ¿qué? Hasta dónde aguantaba Dios mi desobediencia. A veces así estamos. Sí. Por eso le decía yo. Salte. Por eso a veces lo retamos, quiebra, ¿no? ¿no? Hasta lo retamos, le digo, me va a pasar tantito nomás, ¿no? No pasa tantito nada. nomás, y ya cuando es, ya es más medio dijera cuerpo. la epístola de Mamacoco, capítulo 1, versículo 5. No pasa nada, Conchita, no pasa nada. Pero algo de lo que debemos tener bien claro es que podemos intentar evadir las cosas, o podemos desobedecer,
y pensar que podemos hacer lo que queramos, ¿no? Pero en la realidad Dios siempre tiene el control de las cosas. Y Dios es un Dios, como dice Lalo, distinto a nuestro Padre terrenal o a los modelos que nosotros tenemos, ¿no? Esto que estamos leyendo y que estamos compartiendo habla de cómo Dios cambia un paradigma formado en la mente de la gente, de cómo Dios cambia un modelo, ¿no? Habla del poder y del amor de Dios, de cómo puede Dios, cómo puede alguien hacer que alguien que era esclavo, que había nacido esclavo, que lo platicamos en la sesión pasada, cómo puede prepararse para la conquista, cómo se puede convertir en alguien que conquista. Un triunfador, ¿no? Un triunfador. Y en alguien que conquista en la realidad, porque más adelante, bueno, no vamos a llegar ahí, pero sabemos que a lo que van es A ganar. a conquistar. Sí. ¿no? Es que el asunto aquí es el siguiente. Vamos a pasar al siguiente punto, que es que necesitamos empoderarnos para luchar por las promesas que Dios nos da. Dios había prometido la tierra prometida. Dios había dicho que iban a conquistarla. Pero necesitaban hombres que estuvieran dispuestos. Y uno de estos hombres es Josué, el que iba a ser el líder de la conquista. Moisés ya sabía, Dios ya le había revelado por el Espíritu Santo que él iba a ser el sucesor, que él iba a estar con él y que él iba a ser líder. Y llega el momento en que Dios le dice a través de Moisés a Josué: escógenos unos hombres, escógenos hombres para ir a la batalla. Fíjate lo que le dice ahí el Señor a través de Moisés. En el versículo 9 del capítulo 17 dice: y dijo Moisés a Josué: escógenos varones y sal a pelear contra Amalek. ¿Cuántos cursos para ser un guerrero había tenido Josué? Había ido tal vez a alguna preparación, a alguna academia, no sé, ¿no? Había ido con los espartanos, no sé, ¿no? Algo así parecido. ¿Qué había hecho Josué toda su vida? Adobes. Pero ¿qué le dijo Moisés? Josué, escógelos. No le estaba delegando, porque muchas veces pensamos en delegar. Lo estaba empoderando, le estaba diciendo: esta misma unción que yo tengo te la doy ahora, ve y hazlo. Escógenos, tú hazlo, porque Dios está contigo también. Y cuando vemos en Josué 1, capítulo 1, versículo 9, le dice el Señor a través de su Espíritu Santo, le dice: como estuve con Moisés, estaré contigo, nadie te podrá hacer frente. Había una unción que estaba depositando en él. Pero ahí entra lo siguiente: ¿quién está dispuesto? ¿Quién está dispuesto a romper los paradigmas, a romper las estructuras para caminar en fe? No todos. Ser escogido, ¿no? Fíjate, anduvieron 40 años. ¿Y cuántos de esa generación entraron a la tierra prometida? ¿Cuántos? Nada más. 4 o 5, ¿no? 2. ¿Quién más? Josué y Caleb. Así es. Hubo una- En quien la Escritura dice, ahorita que estabas hablando de eso, en quien la Escritura dice que se halló en ellos Un espíritu un espíritu diferente, un espíritu superior. de fe. Y entonces algo de lo que ahorita habla Lalo sobre de cuántos entrenamientos llevó, porque ¿quién va a la guerra si no está entrenado en la guerra, ¿no? Pero Dios es especialista, como lo que pasó con David y Goliat también, ¿no? Que Goliat era un hombre enseñado desde su juventud, dice la palabra, ¿no? Que su lanza era del diámetro de un telar, y que medía tanto y que pesaba tantos pesos su armadura y todo esto. Pero hay algo importante que podemos recordar: ¿por qué Josué? ¿Y por qué Josué es el que sin saber nada es llevado y le da la indicación a la guerra? Recordemos cuando Dios nos habla ahí en su palabra y dice que Dios no ve la apariencia de las personas, ¿no? Sino que Dios tiene el poder y la capacidad de ver el interior de nosotros, de ver el corazón, dice la Escritura, ¿no? Y entonces seguramente pues en Josué, y como vemos más adelante también, y en Caleb, se halla aparte de la imposición de manos que versos atrás o capítulos atrás hemos leído de Moisés, pues en Josué hay un espíritu distinto, ¿no? Hay un corazón dispuesto, listo, ¿no? Para hacerlo. Sí, un corazón que estaba siendo moldeado. Sí. Esta era una prueba de obediencia para Josué.
Josué pudo haber dicho, oye, ¿pero por qué Moisés? Manda otro. O ¿con quién más voy? ¿Quién me acompaña? Ve. Y fue. O simplemente, ¿por qué yo? Es que mira, yo te voy a decir algo, o algo que pudimos entender o que podemos entender es que el empoderamiento nos conduce a la victoria. Pero el empoderamiento es un proceso de vida o de muerte. ¿Por qué? Porque él fue a la batalla y el que quiere ser empoderado por Dios tiene que levantarse, tiene que tomar las armas, tiene que tomar valor, porque él iba a exponerse, él iba adelante, iba a tener que luchar cuerpo a cuerpo, iba a tener que luchar y ver brazos volar y piernas rodar y cabezas por allá y él tenía que ir a la batalla. Y con todo eso que dices, tiene que tener una característica muy importante y tiene que creer. Exactamente. ¿No? Que es lo que platicábamos, nos decías hace un rato que tiene mucho que ver con la obediencia, ¿no? Algo de lo que tú nos decías hace rato es que Dios está trabajando en este proceso de su pueblo en la obediencia, ¿no? En que Moisés le dice, ¿sabes qué? Yo voy a subir, ¿no? al monte y voy a levantar los brazos, pero tú tienes que ir allá abajo, ¿no? Y tú eres el que vas a ver ahí la sangre y la lucha y la guerra. Y el que va a hacer eso tiene que creer. O sea, tiene que creer a la palabra de Dios a través de Moisés. El nombre de Dios, ¿no? Así es, ¿no? Entonces, también el empoderamiento es un camino sin retorno. Sí. Si quieres empezar a caminar en victoria, no tienes que mirar atrás. Acuérdate de la mujer de Lot. ¿Qué le dijo Dios a través de? No voltees. No voltees. Camínale y no voltees atrás. Sigue adelante. Sí. Yo sé que hay muchas cosas que nos quieren hacer volver atrás. Hay cosas, hay pensamientos, hay ideas. Cuando vemos el desierto y estamos en medio del desierto, decimos, oye, pero yo me acuerdo que estaba yo bien antes. Yo me acuerdo que me iba bien. Yo me acuerdo que no faltaba. Yo me acuerdo que estaba yo sano. Mira, ahora me enfermé, ahora está pasando esto, ahora está pasando lo otro. Mi familia. Es que Dios está acomodando todo, nos está reformando, transformando. Por eso hablábamos de que el desierto de Sin representa el barro, la arcilla que tiene que ser moldeada. Recordamos Jeremías capítulo 18, ¿no? Cuando le dice al profeta, le dice, ve a la casa del alfarero y mira cómo está trabajando sobre la rueda. Y dice, y fui y miré cómo él trabajaba una vasija y se veía hermosa cómo la estaba formando, pero en un momento dado la vasija se formó mal. Sí. Y hay procesos en nuestra vida que así han pasado. Yo no sé cuántas veces has pasado el mismo proceso y tal vez esa vasija no se ha formado bien. ¿Y sabes qué va a hacer Dios? Nuevamente, Pues la vuelve quebrantar. Y le podrá la vasija, ¿no? Y podrá la vasija decirle al alfarero, oye, ¿Por qué? ¿qué estás haciendo? Porque dice así el pasaje, Así es, o sea, así como diciendo, es. y podremos nosotros, igual y podemos de palabra decirlo, no, Señor, o sea, ¿qué está pasando? No? O sea, ¿por qué esto? No entiendo lo otro. Entiendo el proceso. No entiendo esto, no entiendo el proceso, pero es inevitable. ¿Verdad? Y al final él tiene el control sobre lo que está haciendo con nosotros, Ángel. Sí. ¿No? Algo de lo que, si tú que nos estás escuchando, debes de saber es que está escrito, pues, como lo que estamos leyendo, que en ese proceso, o como dice este verso, que dice, ¿no? Que de nuestras concupiscencias somos tentados. Es decir, de que este es un camino largo, es un camino lento, es un camino que no es de un domingo, de que ya fui a la iglesia un domingo, ya fui un mes, ya fui un año. Y dice en una de las epístolas el apóstol Pablo, cuando dice, no, he corrido la buena batalla, he guardado la fe. O sea, resume en ese verso tantas cosas que hizo el apóstol Pablo. O sea, plantó tantas iglesias y tantas cosas, pero solamente dice, He peleado. he peleado. La Y buena habla de batalla. una lucha como la que estamos hablando. Así es. He peleado, y entonces él está diciendo que él mismo, un hombre lleno del Espíritu Santo, está diciendo, o sea, tuvo que pelear. La O sea, palabra que usa en ese pasaje del Nuevo Testamento, he peleado, es la palabra palé. Esa palabra quiere decir
pelear cuerpo a cuerpo. Fíjate. Ahí en la batalla, pues. O sea, como no Josué está que estamos diciendo hablando. que de Sí. lejecitos y cuerpo a cuerpo. Y es algo que nosotros debemos entender. ¿Nos puede leer, Paquito, por favor, Mateo 16:25? Sí dice, porque quien quiera salvar su propia vida, la destruirá. Pero quien destruya su vida por amor a mí, la encontrará. ¿Estás dispuesto? ¿Estás dispuesto a que esa vida que tú llevas hoy, que tal vez tú consideras que es correcta, tal vez tú consideras que es adecuada, estás dispuesto a dársela a Dios y decirle, Señor, aquí está, transforma, cámbiala? Esa manera de pensar que tú tienes, donde te consideras el que da la última palabra, en donde consideras que lo que tú dices es la ley, en la que consideras que tu manera de pensar es la correcta, y si tu esposa opina y si tu esposa dice algo, le dices, no, tú cállate, tú no sabes, ¿para qué hablas? Porque muchas veces pecamos de sabios, pecamos de saber todo, pecamos de creer que valemos más. Y es el tiempo de entregarle a Dios nuestra vida. Es el tiempo de decirle al Señor, yo, Señor, te entrego. Y tal vez la vida que llevo, yo no me doy cuenta, pero está destruida. Sí. Destruida por mi pecado, destruida por mi manera de pensar, destruida por mi manera de ser, mi manera de actuar, ¿no, Angelito? Es tiempo de darle a Dios. Así es. No, pues es que ahora sí que son, como les decíamos, nosotros somos los primeros confrontados, ¿no? Y yo creo que muchos de nosotros hemos pasado ese proceso en algún tiempo, y eso es lo que nos hace pensar que muchas veces decimos, híjole, ¿cómo no le entré antes al proceso, no? Ya hubiera yo salido, o sea, ahora que vemos, decía un pastor, nuestro pastor de cobertura, no te veas, ahora vete en 10 años. Y si viéramos nuestra vida atrás, decimos, vale la pena las lágrimas, vale la pena los procesos, porque ves la mano del Señor siempre. A veces se nos olvida. Hay una anécdota muy padre que a mí me encanta, que dice que van caminando, ¿no? Y se ven las huellas en la arena, se ven de repente cuatro huellas, y de repente se ven 2, y ya la persona llega el momento que le dice al Señor, ¿dónde estabas? O sea, ¿dónde estabas, Señor? De repente veía yo las cuatro huellas, y de repente nada más veía 2, y le dice al Señor, te cargaba. Son las mías, ¿no? Son las mías, yo te llevaba en los brazos para que no sufrieras. Y la verdad es algo complicado, es algo difícil. Humanamente a nadie le gusta perder la comodidad. Humanamente a nadie le gusta perder eso. Pero yo creo que es un buen tiempo para pedirle al Señor, Así es. para pedirle que la verdad nos ayude, ¿no? A final de cuentas, yo que he pasado algunas cosas, les puedo decir que vale la pena. Tú que me estás viendo, no sé cuál sea tu desierto, no sé cuál sea la decisión que vas a tomar, no sé cuál sea el proceso por el cual yo no creo que el Señor te meta en todo. A veces nuestras malas decisiones nos llevan a eso. Y yo te digo, el día de hoy se puede. Tenemos a un Dios de poder, tenemos a un Dios que sigue obrando grandes milagros, pero pasa lo de aquellos 10 leprosos que curó, o 10 ciegos, que nada más uno regresó y sigue siendo el día de hoy. Pocos son los que regresan y le siguen dando la gloria y que le siguen diciendo, yo sigo caminando, yo sigo... Dijo el Señor, no fueron 10 los que Sí, sanados, ¿no? sí, Cuando regresó nada más. y es uno, y a lo mejor seguimos viendo que de 100 siguen regresando 10 a la iglesia, ¿no? Es impresionante ver cuánta gente se ha separado. Pues yo les quiero compartir igual y preguntar, si tú estás pasando un desierto, te invito a que no lo pases solo, no estás solo, pásalo agarrado de Dios, pásalo y llévalo siempre, y vas a ver que ese desierto va a ser más ligero, así como decía Ángel, va a llegar en el momento que no vas a ver, pero es que Dios te está cargando, Dios está ahí, Dios está obrando, Dios está trabajando. Pero eso sí, yo he aprendido en este tiempo de que le he dicho, Señor, tómame de tu mano, porque si yo te tomo, yo me voy a soltar, ¿no? Sí, muy bien. Fíjate que ahorita que estaban hablando todo esto, al final
Como dice Paco, si tú estás pasando por un desierto, si tú estás pasando por una complicación, al final de lo que nos leyó Papa al principio, volviendo al inicio, dice, y al final cuando el pueblo de Israel, cuando Josué deshace a Amalek, cuando Josué vence a Amalek, dice, y Moisés edificó un altar y llamó su nombre Jehová Nisi, es decir, el Señor es mi bandera, el Señor es mi estandarte, mi victoria. Y dijo Moisés, después de levantar ese estandarte, después de